Buenos días, hermanos y hermanas, el Señor les bendiga. Como dice la palabra del Señor, Él nos bendiga, nos bendice siempre, dice, con toda bendición en los lugares celestiales. Y así es esta mañana que nos permite traer el estudio de la escuela dominical, cuyo título es La preparación para la cruz. ¿Quién se estaba preparando para la cruz? Cristo, ¿verdad? Finalizando con su ministerio que había sido enviado por el Padre. El texto que tenemos es en Mateo capítulo 20 y el verso 17 y el 21, verso 46. Y el versículo clave, Mateo 21, 13, que dice así: y él les dijo, ¿quién? Hablando Jesús, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Preparación para la cruz. Al acercarse el Señor con sus discípulos a Jerusalén, se iba a desencadenar todo lo que el Señor iba a pasar. El Maestro se encontraba en ese momento cumpliendo. Recordemos que el Señor Jesús siempre fue fiel al mandato del Padre, aún sabiendo todo lo que iba a pasar y todo lo que iba a experimentar. Él siempre fue fiel. Y cuando iba con sus discípulos hacia Jerusalén, el Maestro estaba cumpliendo lo que ya había sido determinado antes de la fundación del mundo. Recordemos que esto no fue como algo antojadizo del Padre, ¿verdad? Vaya, salve, no. Ya esto estaba prescrito, estaba escrito en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahorita, hermanos. Dice la palabra en Zacarías, el capítulo 9 y el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, o sea, alégrate, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, hermanos, vemos cómo aquí en este verso, en Zacarías, capítulo 9 y el verso 9, están cumpliéndose 5 profecías que estaban dadas sobre el Maestro. La número 1, dice la palabra que Él vendría, ¿verdad? Esa es una profecía que estaba dada, que Él iba a venir, que el Señor había prometido venir. Y dice el número 2, justo. Él es justo, dice la palabra del Señor, por lo tanto nosotros también somos justificados por Él. ¿Por qué? Porque Él es justo. Si Él no fuera justo, nosotros nunca hubiésemos sido justificados en Él. Y Salvador, ¿verdad? Entonces dice, Él vendrá justo y vendrá como un Salvador. La palabra dice que en Mateo que cuando el Señor nació, dice, he aquí Jesús, el Salvador del mundo, ¿verdad? Porque Él es el que trajo salvación a todos los hombres y todavía está presente ese regalo para todo aquel que quiera aceptarlo, ¿verdad? Está abierto todavía antes de que Él venga. También dice la palabra ahí, humilde. Estudiamos, ¿verdad? En la clase pasada que el Señor se hizo a sí mismo humilde. ¿Para qué? Para hacernos un ejemplo a nosotros. Y el mejor ejemplo que tenemos, hermanos, miren, no es de aquel hombre que se retiró y se quedó en un convento y no hace nada y está apartado de los hombres y no toma y no fuma, él no hace nada, está totalmente retirado. No, hermanos, la palabra cuando dice que se habla de humildad, no de esas cosas que son del mundo. Dice que el Señor, ¿cuál es la verdadera humildad que habla el verso aquí en Zacarías? Que dice que Él fue humilde. Dice que Él, menospreciando el ser el Hijo de Dios, no escatimó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Dice, Él se quitó eso de encima, viniendo a ser igual a nosotros, para entendernos, para abrirnos ese camino, para demostrarnos, hermanos. Y la palabra, Él mismo lo decía, yo no he venido al mundo para ser servido, yo he venido para servir al mundo.
Entonces, el Señor siempre fue, es y será nuestro mayor ejemplo de humildad, como dice aquí la palabra en Zacarías. Y además dice la palabra en que cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso estaba escrito también en Isaías, ¿verdad? Que el Señor iba a entrar, a hacer una entrada. Recordemos, el pueblo esperaba un rey poderoso, un rey que viniera a deshacer todo lo que estaba, que viniera a establecer un nuevo orden. Pero no, dice la palabra que el Señor entró a Jerusalén cabalgando sobre un asno, ¿verdad? De la forma más humilde. Hasta el último momento, el Señor nos enseñó a nosotros humildad, hermanos. Entonces, entendemos que desde el inicio de la creación del cielo y la tierra, el plan de Dios apuntaba, ¿verdad? Ojo a esto, el plan de Dios apuntaba ¿hacia qué? Hacia la reconciliación de Dios con todas las cosas por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Colosenses, bueno, antes de eso vamos a ver algo. La palabra dice también en el Génesis, ¿verdad? Que cuando el hombre desobedeció la orden de Dios, el mandato de Dios, y la palabra nos enseña que al verse, primero la mujer comió, le dio al hombre, el hombre también comió, y al verse desnudos, ¿verdad? Al ver su físico, cosa que no estaba antes, ¿por qué? Porque en ellos no había pecado. Dice que se escondieron, entraron en vergüenza y se escondieron. Y luego dice que se oyó la voz del Señor hablándole a Adán. Le hablaba a él, no a la mujer. Le hablaba a él. Y le dice, ¿dónde estás tú? Cuando el Señor hace esa pregunta al hombre, ¿dónde estás tú? Mis hermanos, ahí Él estaba tratando de reconciliar desde ya lo que el hombre había echado a perder. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Veamos aquí que no fue Adán que buscó, él estaba escondido. Él tenía vergüenza, tenía temor en ese momento de lo que, de haber desobedecido la orden de Dios. Tenía miedo. Estaba metido entre los arbustos para que supuestamente el Señor no lo viera, ¿verdad? Para que Dios no lo viera. Pero qué equivocado que estaba, porque la palabra dice que el Señor está en todo lado, ¿verdad? Dice, el salmista decía que si él quería, dice, huir del Espíritu de Dios, ¿que a dónde iría? Si subía a los cielos, estaba ahí. Si estaba en esta tierra, aquí está. Si bajaba a lo más profundo del mar, dice, aún ahí tu luz me alumbrará. Y el hombre pensaba en ese momento que ¿qué? Que escondiéndose Dios no lo iba a encontrar. No lo iba a encontrar. Y se escucha la palabra hablándole precisamente a él. ¿Dónde estás tú? Ahí se cumple también la palabra del Señor de que dice que nadie busca a Dios. Nadie le busca. No hay bueno, dice la palabra, ni aún uno. El Señor es el que nos buscó. Él nos amó, hermanos, desde el principio. Y aquí cuando Él le dice al hombre, ¿dónde estás tú? Él estaba empezando a reconciliar otra vez lo que el hombre había roto. Que iban a haber consecuencias por lo que había el hombre hecho. Obvio, claro que sí, ¿verdad? Ya le hemos aprendido. El pecado que nosotros cometemos adrede tiene una consecuencia y es un castigo de parte del Señor. Pero Dios tampoco dejó al hombre y toda la creación botada. No, Él de inmediato le buscó. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, arreglemos este asunto. Yo me imagino, ¿verdad? La posición de Adán en ese momento, ¿verdad? Que Dios le diga, ¿dónde estás tú? Y uno escondido ahí viendo que supuestamente no lo va a ver. ¿Dónde estás, verdad? El Señor, el mismo Dios hablándole. Pero era el Señor reconciliando con Dios ya todas las cosas por medio de Cristo Jesús. Por eso la palabra dice también, ahora sí en Colosenses capítulo 1, el verso 19 y el verso 20, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas?
La creación misma, el hombre, ¿verdad? Que estaba ya bajo el pecado en sí mismo. Ese era, dice que Dios se agradó en que ¿quién? En que Él, y recordemos una vez más, cuando habla así, preguntémonos quién, cuál es Él. Podía haber sido otro, o Adán, o otro que andaba por ahí. No, ¿quién es ese Él? No, recordemos, ¿verdad? Dice en Él, en Jesús, que en Él habitase toda la plenitud. Él es pleno en todo, hermanos, en todas las cosas. ¿Para qué? Para que por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así dicen las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué versos, verdad? Más claros y más preciosos, viendo cómo Dios mismo, por medio de Jesucristo, está reconciliando todas las cosas. Dice, tanto en los cielos como en lo que están, dice, en la tierra, haciendo paz, trayendo paz, hermanos, mediante la sangre de Cristo Jesús. La única manera en que nosotros podamos alcanzar paz con Dios es por medio de la sangre de Cristo. No hay otra forma, hermanos. La paz de este mundo es una paz muy efímera, es vaga, aparece, no es veraz, ¿verdad? Es una paz que está basada sobre lo que el hombre ve, pero la paz que el Señor trajo a nosotros, esa verdad que Él tiene, esa paz, dice la palabra, permanece para siempre. Y la logramos por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. La profecía, hermanos, ¿qué hizo? Determinó la humanidad de Jesús. Sobrenaturalmente, el Maestro preparó su entrada en Jerusalén. Y su entrada, mis hermanos, iba a acentuar las dudas entre los judíos. Porque, recordemos, los judíos estaban esperando un Mesías, pero que era un rey. O sea, alguien que iba a revolucionar todas las cosas. Y este pueblo esperaba un rey con poder, que tomara el mando con toda la autoridad total. Por eso iría en contra, hermanos, si el Señor hubiera hecho eso, iría en contra de muchas profecías que ya estaban escritas acerca de la forma en que Él iba a entrar a Jerusalén para terminar ya su ministerio. Iría en contra, mis hermanos, de lo que estaba escrito en la palabra del Señor, y el Señor Jesús no iba a hacer eso. Él obedeció la voz del Padre y el mandato del Padre hasta el final. Con esto, ¿qué pasa, mis hermanos? El Maestro, ¿qué hacía? Nos demostraba su humildad y su don de servicio. Dice la palabra del Señor también en Mateo capítulo 20 y el verso 28, porque el Hijo del Hombre, dice la palabra ahí, no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos, ¿verdad? ¿Por qué no dice en rescate de todos? ¿Es que la salvación no es para todos? Claro que sí, la salvación es para todos, pero no todos van a aceptar al Señor como su Salvador. Por eso la palabra dice que Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Somos muchos los que hemos sido salvados, sí. ¿Cuántos más el Señor quiere? Todos los que puedan, ¿verdad? Dice que los que tienen al Señor como en una tardanza por venir, no es que Él se tarda, sino que está dando oportunidad. ¿Para qué? Para que muchos más escuchen el mensaje de salvación y tengan la oportunidad, mis hermanos, de lograr esa salvación ahora, antes de que Él venga. Entonces, el Señor nos llama a nosotros ¿a qué? A ser humildes, ¿verdad? Y Él es el mejor ejemplo. La falta de humildad, mis hermanos, va a causar problemas en el seno de la iglesia, en la iglesia misma. Y es un asunto que tenemos que tratar cada uno a nivel personal, hermanos. Cuando hay falta de humildad, quiere decir entonces que lo que hay en nosotros es orgullo, autoexaltación. Eso es lo que hay, esa es la contraparte.
Si no hay humildad en nosotros, somos orgullosos y nos gusta exaltarnos a nosotros mismos y estar por encima de todos y ser casi que idolatrados por los demás. Pero el Señor no nos enseñó esto. Dice el título, ¿verdad?, de la enseñanza, que Él estaba preparándose para la cruz. ¿Cómo? Siendo humilde, hermanos. Enseñándonos a nosotros a ser humildes, a tener humildad. Y cuando nosotros, porque nosotros nos damos cuenta, sentimos que no estamos siendo humildes, es algo que tenemos que tratarlo de inmediato con nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Porque si no, esto va a afectar también el caminar de la iglesia del Señor, si nosotros somos miembros de esa iglesia, ¿verdad? ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de falta de humildad? Bueno, hay una propuesta para la iglesia para hacer X cosa y se lleva a una votación y hay un 95, un 97% de las personas que votaron a favor de ese proyecto y hay un 3% que no están de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no hay humildad en nosotros? No aprobaron lo que yo dije, no me tomaron en cuenta, yo me retiro, yo me voy, yo no sigo aquí y un montón de excusas más para no hacer lo que tenemos que hacer por el Señor. ¿Qué va a hacer eso? Eso va a afectar el caminar de la obra de Dios. Mas, ¿qué pasa si en nosotros hay humildad? Acuerpamos y trabajamos en pro de lo que la mayoría decidió. A eso nos llevaba el maestro, ¿verdad? Precisamente, ¿por qué? Porque él sabía que en la iglesia suya iban a haber diferentes puntos de opinión, pero que siempre iba a privar, hermanos, la mayoría, lo que la iglesia decidiera. Y nosotros acuerpamos y trabajamos en pro de eso. Eso es ser humildes. Si no hay eso en nosotros, somos arrogantes, somos faltos de humildad y somos de los que nos gusta autoexaltarnos, ¿verdad? O sea, exaltarnos mis conocimientos, mi poder, lo que yo soy, el tiempo que tengo, mis años, mis canas. Nos gusta exaltarnos, ¿verdad? Con eso, mi posición dentro de la iglesia. Pero el Señor dice, yo no he venido para ser servido, sino para servir a todos. He ahí la diferencia, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que imitar al Señor, como dice la palabra. Muy bien, mis hermanos, dice la palabra, y vamos a leer ese verso para que ustedes lo puedan tener presente, ¿verdad? Cuando hablamos de lo que era la verdadera humildad. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Dice la palabra ahí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? ¿Se ha preguntado usted cuál sentir? ¿Qué fue lo que sintió el Señor? ¿Qué era lo que Él sentía? El cual, dice en el verso 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahí está el sentir, ¿verdad? Un sentir de entrega, de despojarse, de darse por completo en pro de ¿qué? De que la mayoría pudieran alcanzar salvación por medio de Él y que pudieran ver el ejemplo de humildad que Él estaba dando. Verso número 7. Sino que se despojó a sí mismo. Usted sabe, hermano y hermana, ¿qué es despojarse? Cuando uno le dicen despójese de todo, no es que, bueno, yo voy a quitar esta partecita, me voy a despojar de esto y de acá, pero lo demás, eso no, solo me despojo, no, hermanos, eso no es despojarse. Cuando la palabra dice aquí que Él se despojó a sí mismo, fue que Él quitó esa forma de Dios para hacerse como nosotros, dice, para tomar esa forma de siervo, semejantes a nosotros.
Y estando, dice la palabra en el verso 8, en esa condición de hombre, igual que usted y yo, por eso el Señor nos entiende, mis hermanos. Por eso Él nos puede entender, porque Él también pasó por las muchas cosas que nosotros pasamos. Y Él, estando en esa condición de hombre, se humilla, dice la palabra, a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, hermanos, ese es el máximo ejemplo de humildad que hay. Ahí está en la palabra, en ese verso, ¿verdad? Cuando alguien nos pregunte acerca de la humildad, nosotros le recordamos lo que dice Filipenses, capítulo 2, del verso 5 al verso 8. Y ahí lo vamos a encontrar, mis hermanos. La profecía, ¿qué más hizo? Según el estudio que estamos teniendo. Predijo la justicia de Jesús. Aún al entrar de esa forma, mis hermanos, en la ciudad se alborotó, ¿verdad? Lean ustedes ahí en el verso que tenemos para este estudio, yo lo mencioné al principio. La ciudad se alborotó y sabían que algo importante, aún cuando el maestro estaba entrando montado sobre un asno, ellos sabían que algo había ahí. Porque dice que tiraban palmas y había un alboroto grande, ¿verdad? Por la entrada. Pero aún así, hermanos, no le reconocían como el rey de Israel. Vean qué dureza, ¿verdad? El corazón. El Señor durante 3 años enseñándoles, haciendo maravillas, mostrándose como el Hijo de Dios. Y él entra a la ciudad de Jerusalén y ellos saben que ahí hay algo, ¿verdad? Que ahí hay algo. Miren, el mundo también lo dice. Sí, hay algo allá, pero... algo debe haber después de la muerte, algo hay, pero no aceptan que ese algo es vida en Cristo. No lo aceptan. Entonces, no le reconocían como el rey, sino que cuando alguien preguntaba, es la palabra del Señor, decían que era un profeta prometido. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, no lo reconocen como su Salvador. El Señor, mis hermanos, recordemos, Él había comprado su iglesia y había un templo donde la iglesia se reunía. Y Él tenía un celo profundo por el templo de Dios. Hoy en día, mis hermanos, hay muchos templos, ¿verdad?, dedicados supuestamente a la alabanza del Señor, dedicados a la administración de Dios, pero los cuales se han convertido en sala de ventas y recolección de dinero, ¿verdad? Donde se trata de terminar lo más pronto posible. ¿Para qué? Para empezar la venta de comidas y esto y el otro, y recoger más plata, y eso es de todos los domingos, ¿verdad? Y ya de pronto el servicio se recortó media hora. ¿Por qué? Porque hay da más tiempo para vender, para que se venda toda la comida, para que no quede nada. Y eso no es, hermanos, para lo que fue dedicado. Era dedicado ¿para qué? Para la alabanza, para que la iglesia se reúna, dice la palabra del Señor, para inquirir ahí en ese lugar, para que podamos recibir la bendición del Señor, para que los hermanos estemos juntos en armonía, y no tiene que ver nada con ventas y cosas. Y mis hermanos, lejos estaban esos lugares para lo que fueron destinados. Dice la palabra que Él entró. El Señor, con el celo que tenía, entró y echó fuera a todos los que habían invadido el templo de Dios, y les aclara. Ahí en Mateo, en lo que estamos leyendo, 21:13 dice la palabra, y les dijo, escrito está. ¿A quién? A todos los que estaban, ¿verdad?, haciendo del templo del Señor una sala de ventas. Mi casa... Porque en ese momento, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, era el lugar donde se reunía la iglesia del Señor. Mi casa, casa de oración, será llamada. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, dice la palabra del Señor. Vean qué dureza con la que el Señor trató, ¿verdad?, y paró todo lo que se estaba haciendo ahí.
La han hecho ustedes una cueva de ladrones. O sea, todos ustedes son un montón de ladrones. Porque estaban en el templo de Dios, en la casa de Dios, haciendo ventas y negocios y cuanta cosa podía haber. Dice la palabra en Jeremías capítulo 7 y el verso 11, para que reforcemos esto. Es cueva de ladrones delante de vosotros esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Verdad? Era algo que estaba escrito antes, una profecía de antes, de algo que se iba a dar, ¿verdad? Y el Señor llega con ese celo que tenía por el templo de Dios y saca a todos. Dice que volcó. Recordemos, hermanos, él también él tenía en la condición de hombre esa parte, ¿verdad? De tristeza, de enojo. Y volcó las mesas de todos los cambistas y los que vendían y todo lo tiró por allá. Y les habló esa palabra a ellos, sacándolos del templo de Dios. Ese era el celo que el Señor tenía con el templo de Dios. Y número 3, la profecía también que hizo, predijo la alabanza de Jesús. Vean ustedes que todas estas cosas que estamos viendo eran preparación del Señor, hermanos. ¿La preparación para qué? Para cumplir su ministerio con la muerte suya en la cruz. Muchos venían al templo para ser sanados y muchos creyeron. Él como el Salvador del mundo, y hasta los niños, dice, le alababan diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Y a quién creen ustedes que no les gustó esto? ¿A quién creen? A los discípulos, no. Dice la palabra ahí, ¿verdad? En el 21:16, pues a los principales sacerdotes y escribas, que en ese momento eran instrumentos de Satanás para estorbar la obra del Señor. El Señor les recitó, mis hermanos, un salmo, que es el Salmo 21:16. Oye lo que estos dicen, y Jesús les dijo, sí, ¿y nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Oigan, hermanos, el Señor les dice en el Mateo 21:16, ¿oyen lo que dicen? ¿Por qué? Porque estos principales estaban callando a aquellos que estaban alabando al Señor. Era Satanás, ¿verdad? Trabajando. Y entonces Él les recita esta palabra. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Salmo 8:2. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, predijo que la alabanza era para Él y que Él era el que tenía que recibir esa alabanza. Entonces, mis hermanos, todas las escrituras del Antiguo Testamento apuntaban ¿hacia qué? Hacia el futuro, ¿verdad? Todas las profecías hacia el futuro. Una profecía es algo que se va a dar tiempo después. Puede ser un pasado, ¿verdad? Ya se cumplió esa profecía. No. Las profecías del Antiguo Testamento apuntaban hacia el futuro. ¿Hacia quién? Hacia Jesús. Hacia Jesús. Y todas las profecías que se dieron en el Nuevo Testamento apuntaban hacia atrás, ¿verdad? ¿Hacia quién? Hacia Jesús también. O sea que el Señor mismo se preparó para su martirio. Por eso el título de esto, hermanos, ¿verdad? ¿Cuál era el título? ¿Ya se recuerdan? ¿O se les olvidó? Preparación para la cruz. O sea que todas estas cosas el Señor se preparó para su martirio, siendo humilde y recibiendo la alabanza, y nos enseñó a nosotros para que igual lo practiquemos, mis hermanos, ¿verdad? Porque la palabra dice que nosotros tenemos que imitar al Maestro. Entonces, hermanos, terminamos con esto. ¿Qué vemos? Al Señor preparándose, ¿verdad?, para el sacrificio, para el martirio que le iba a pasar. Pero aún así, en esos momentos, Él estaba enseñando al pueblo y enseñando a su iglesia las cosas que Él tenía que pasar para ser obediente al mandato del Padre, mis hermanos. Gloria sea a su nombre.
por nuestro Señor, ¿verdad? Es precioso todo lo que Él pasó, hermanos, y Él dice que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que la iglesia del Señor tiene que hacer lo mismo. Entonces, cuando hay orgullo, cuando haya exaltación, pensemos en esto. Él fue humilde. Él no se exaltó. Gloria sea al Señor por su palabra, hermanos. Vamos a orar para finalizar. Y pensemos en esto. Él merece toda la alabanza, porque Él fue el que cumplió el sacrificio en la cruz de nosotros. Él merece que nosotros practiquemos humildad, porque Él fue humilde. Él merece que nosotros también andemos justamente, porque Él fue justo. Vemos que el Señor lo hizo todo, ¿verdad? Nos dejó todo. Él es perfecto. Y Él quiere que nosotros vayamos hacia esa perfección. Dios bendiga esta mañana su estudio. Padre de la gloria, bendito sea tu santo nombre. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, porque eres, Señor, maravilloso. Porque tú pudiste, como dice la palabra, despreciar, quitarte esa parte de Dios y hacerte como nosotros, Señor, para entendernos. Para que nosotros también hoy tengamos un ejemplo a quien seguir, y ese eres tú, Señor. Gracias, Señor. La alabanza sean para ti, Señor. La honra y la gloria sean para ti, mi Dios. Porque tú cumpliste con todo lo que el Padre te mandó, para que nosotros hoy te imitemos. Ayúdanos, Señor, a cada uno, de manera personal, como iglesia también, para que practiquemos estas cosas que tú nos enseñaste a nosotros. Y tu palabra sea bendita y alabada siempre. En nombre de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga, que esta palabra haya sido buena para ustedes y nos vemos el próximo domingo con un nuevo estudio, si Él así lo permite. Bendiciones.